Bueno, continuamos con nuestra clase de física. El primer movimiento que vamos a analizar, ¿sí? Que vamos a estudiar, es el movimiento rectilíneo. Este es el movimiento más sencillo que existe. Y para eso vamos a ver también algunos conceptos que tienen que ver con la cinemática, que son conceptos básicos, como para ir aprendiendo un poquito el vocabulario también que se usa en este tipo de estudio. Tenemos, por ejemplo, punto material o partícula, tenemos sistema de referencia, intervalo de tiempo y desplazamiento. ¿Está bien? Esos conceptos ahora los voy a ir explicando de a uno. Entonces, comencemos. A ver, si el movimiento es rectilíneo, significa que el cuerpo, el objeto que se está moviendo, sigue una línea recta. Por ejemplo, un automóvil que va por una ruta, por una calle, que no dobla, siempre va derecho, digamos. Entonces ese se puede considerar como un movimiento rectilíneo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces decimos que su trayectoria es una recta. El tipo de movimiento es rectilíneo porque su trayectoria es recta. Bien, entonces, volvemos al ejemplo del automóvil. Supongamos, ahí yo dibujé un automóvil que se está moviendo. La flecha roja me indica que se mueve en ese sentido. Entonces, ¿cómo se hace para analizar esto? Supongamos que vemos pasar un auto, ¿sí? Y queremos calcular algunas cosas. Es algo cotidiano, algo que vemos todos los días. Entonces, lo primero que hace un físico es representar a ese automóvil como un punto, ¿sí? Es lo que denominamos punto material o partícula. Entonces, si yo dibujo un punto, ese puntito que acabo de dibujar es el automóvil. ¿Está? ¿Y por qué hace eso un físico? ¿Por qué a un auto lo representa con un punto? O si fuese otro objeto que se mueve, no sé, un avión, un barco, una persona caminando, ¿por qué lo puedo representar con un punto? Porque así estoy sacando algunas cosas que no me interesan. Por ejemplo, de ese automóvil no me va a interesar qué color es, no me va a interesar cuánto pesa, no me va a interesar el modelo de automóvil, no me va a interesar si viajan dos o tres personas o si viaja una sola persona. En fin, un montón de cosas que para la física o para lo que yo quiero calcular, en este caso, no me interesan. Entonces simplemente lo representamos con un punto. Al objeto del movimiento lo representamos con un punto. Es lo que se conoce como cinemática del punto. Y ahí tenemos el concepto de punto material o partícula. Esto que acabo de dibujar es la partícula, o es el punto material, sería lo mismo. ¿Qué representa? El objeto que yo quiero estudiar, que yo quiero analizar, en este caso un automóvil. ¿Estamos? Así de sencillo. Muy bien. Lo segundo que hay que hacer, una vez que yo establecí la partícula que se va a mover, es representar, elegir un sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Es simplemente un eje, como en este caso el movimiento es rectilíneo, yo puedo representar un eje, como también se hace muchas veces en matemática, en donde yo en ese eje elijo para qué lado yo quiero que sea positivo. Entonces yo con esta flechita estoy indicando que para allá es positivo y a este eje lo llamo eje X. ¿Sí? Una vez que establecí el sentido positivo, yo lo elegí para allá porque el automóvil se mueve para allá, pero podría haber elegido positivo para el otro lado, para allá, y no importa, puede ser positivo para allá o para allá. Eso lo elige la persona que va a realizar el análisis, ¿sí? En este caso ustedes. Bien, lo que tengo que hacer después, una vez que tengo el eje, es ubicar el cero. Bueno, el cero de este eje, el punto cero, lo puedo poner a donde yo quiera, así como yo puedo elegir para donde yo quiero que sea positivo, yo puedo elegir arbitrariamente, el cero también lo puedo elegir arbitrariamente. Después vamos a ver que conviene ponerlo en algún lugar, conviene más que en otro porque uno hace menos cuentas. Entonces, supongamos que yo al cero lo ubico por acá. Entonces, este es el cero. ¿Estamos de acuerdo? Pero si alguno quiere ubicar el cero acá donde está el punto que representa el automóvil, está bien. Si lo quiero ubicar al cero por acá, está bien. Si lo quiero ubicar más adelante o más atrás, está correcto. Lo importante es ubicarlo en algún lugar. Una vez que yo lo ubiqué, bueno, ya está.
Para mí el 0 es acá. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, eso que acabo de dibujar ahí es lo que se llama sistema de referencia. Es lo que me va a indicar las posiciones en las que se va a encontrar ese objeto que se está moviendo. Las posiciones, para eso significa, o perdón, para eso se dibuja o se establece un sistema de referencia, para indicar las posiciones, ¿sí? Entonces, así como yo lo tengo dibujado a esto, cuando el automóvil está por acá, cuando está por acá, a eso lo vamos a llamar posición inicial. Entonces, esto sería la posición inicial que tiene este automóvil, ¿sí? Y en símbolos o en letras, como esto es un eje X, esto se simboliza o se representa con una X, con un cerito chiquito ahí abajo, que se lee X sub 0. X sub 0. ¿Y qué es X sub 0? La posición inicial. Es decir, ¿cuántos metros o cuántos kilómetros voy a estar del 0? Supónganse que acá es 3 metros, bueno, entonces quiere decir que del 0 acá hay 3 metros. Después, eso tengo que ver después con los datos, ¿sí? Ahora lo estamos haciendo así general. Muy bien, posición inicial. El automóvil se mueve por esa línea, ¿sí?, que yo representé, y vamos a suponer que llega acá. Si lo otro es la posición inicial, ¿cómo piensan que se va a llamar eso? Bueno, posición final. Posición final. Y se representa con una X, ¿sí? Así como acá. Entonces tenemos la posición final y la posición inicial. Bien, entonces para eso me sirve un sistema de referencia. ¿Está bien? Para indicar la posición final, la posición inicial o la posición que yo quiera de ese cuerpo en movimiento. Como es una trayectoria rectilínea, me alcanza y me sobra con un eje recto, ¿sí? Después movimientos más complejos, movimientos circulares o otro tipo de movimientos curvos. Bueno, hay que buscar otros sistemas de referencias que después vamos a ir estudiando más adelante. Pero por ahora, como les dije al principio, el movimiento rectilíneo es el movimiento más sencillo que hay y es necesario para empezar a estudiarlo ubicar un sistema de referencia, ¿sí? Bien, continuemos. Intervalo de tiempo. Bueno, eso es sencillo porque sabemos que el automóvil para pasar de la posición inicial, desde acá hasta acá, tuvo que haber tardado un determinado tiempo. Minutos, segundos, horas, días, lo que fuera, pero no lo hizo al mismo tiempo, ¿sí? Tardó algo. De acá, de la posición inicial a la posición final, tardó algo. Entonces, eso es lo que se denomina intervalo de tiempo, ¿sí? ¿Y cómo se representa el intervalo de tiempo? Ahí ustedes ven que yo puse entre paréntesis un triangulito con una T. Ese triangulito se lee delta, es una letra griega, delta mayúscula, y se usa mucho en física para indicar variaciones. Cuando varía algo, cuando hay una variación de algo, se suele utilizar en muchos temas de física la letra griega delta. En este caso lo que varía es el tiempo, porque si yo tengo un cronómetro para analizar esto, ¿sí?, si lo quiero hacer experimentalmente, tendría que tener un cronómetro. Entonces, yo pongo el cronómetro y bueno, marco el tiempo cuando está en la posición inicial y marco el tiempo cuando está en la posición final y puedo saber cuánto tiempo tardó en ir desde x sub 0 a x. ¿Está bien? Hay una variación. Entonces, como hay una variación, se utiliza la letra griega delta, delta t. Delta t es simplemente el tiempo que tardó de ir de una posición a otra posición. ¿Estamos hasta ahí, de acuerdo? Bueno, después ustedes seguramente lo van a ver el video. Lo bueno con esto es que lo pueden ver las veces que quieran y después, bueno, preguntar todas las dudas, ¿sí? Todo esto yo lo hubiese dado en el pizarrón, en clase, si no, nos estaríamos viendo. Pero bueno, estamos buscando la manera de hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes no se pierdan clases, no se pierdan temas y podamos avanzar. Muy bien. Entonces, tenemos el tiempo o intervalo de tiempo. Ahora vamos a ponerle números a este ejercicio, a este ejemplo. Vamos a suponer que la posición inicial, acá le voy a poner algunos valores,
vamos a suponer que x sub 0, la posición inicial en la que se encuentra el automóvil en este momento, es de 3 metros. ¿Qué significa eso? Que desde el 0 hasta acá hay 3 metros. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a suponer que la posición final, es decir, hasta dónde llegó, vamos a suponer que son 10 metros. 10 metros. ¿Qué significa que sea 10 metros? Que desde el 0, desde la posición 0 hasta esta posición final hay 10 metros. No desde acá. No desde acá. No son 10 metros desde acá, sino del 0. Siempre contamos a partir del 0. Muy bien. Y me preguntan o me dicen, bueno, ¿cuánto es el desplazamiento? El desplazamiento, como es una variación también, una variación de la posición, lo simbolizamos, como dije hoy, con la letra delta, así como hacíamos con el intervalo de tiempo. Ponemos delta x. Eso es lo que se conoce como desplazamiento. Lo tenemos acá, desplazamiento. Entonces, ustedes acá, si piensan un poquito, rápidamente van a poder sacar cuánto se desplazó. Es decir, cuánto se corrió desde acá hasta acá. Cuánto fue el desplazamiento. Porque tengo unos valores sencillos. Entonces, si lo piensan un poquito, me van a decir, bueno, que si estaba en la posición 3 y fue a parar a la posición 10, hablando de metros, quiere decir que tuvo que haber recorrido 7 metros. ¿Sí? Desde que estaba acá hasta que fue acá recorrió 7 metros. Eso lo puedo hacer porque lo puedo hacer rápido porque son números sencillos que puse ahora para poder entender, ¿sí? Pero lo importante de todo esto es entender el concepto. Cómo sacar el desplazamiento. ¿Qué cuenta hicimos acá para sacar el desplazamiento? O mejor dicho, ¿qué cuenta hice yo acá para sacar este desplazamiento? Fíjense, para que esto me dé 7, lo que tuve que hacer es a 10 restarle 3. ¿Lo ven? Para que me dé 7, lo que tuve que hacer es a 10 metros restarle estos 3 metros. 10 menos 3 me da 7. Entonces, yo puedo escribir una fórmula que me resume todo esto, porque acá yo le puedo cambiar estos valores, pero el procedimiento va a ser siempre igual. Entonces puedo decir que el desplazamiento delta x se calcula como la posición final menos la posición inicial. Es decir, para estos valores que tengo acá serán 10 metros menos 3 metros, eso me está dando 7 metros. ¿Lo ven? El desplazamiento es 7 metros porque estoy haciendo 10 menos 3. Pero esta fórmula es la fórmula general que va a servir para calcular lo que se llama desplazamiento. ¿Sí? Nosotros en realidad esto de desplazamiento lo vamos a usar después para el próximo tema que les voy a subir, que es el de velocidad. A eso tenemos que llegar, al concepto de velocidad, cómo calcular la velocidad de este automóvil o de cualquier cuerpo que se mueva. Para poder calcular la velocidad tengo que saber el desplazamiento. A veces me lo dan como dato, a veces en un problema ya, cuando avancemos en los problemas van a ver que el desplazamiento está como dato, será cuestión de leer bien el problema y encontrar el dato. Pero el concepto es que el desplazamiento es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hago esa cuenta, posición final menos posición inicial, obtengo esto que se simboliza con delta x, que el que entiende un poquito de física dice, esto es el desplazamiento. ¿Está bien? Entonces, bueno, con esto más o menos tenemos ya empezado el tema de movimiento rectilíneo, ¿sí? Dijimos que, haciendo un pequeño repasito, que tenemos